Vamos a estar hablando, no seamos como los demás. Amén. No seamos como los demás. Y yo creo que, espero que todos aprendamos en esta preciosa hora. Vamos a Lucas. Lucas capítulo 10, versículo 16. Lucas capítulo 10, versículo 16. Cuando ya lo tenga, me dice amén, le iba a decir amén. Yo espero que lo encuentre, amén, en su Biblia, amén, lo encuentre en su Biblia para que podamos participar también de la lectura de la palabra del Señor. Mira lo que dice la palabra de Dios en esta preciosa hora. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, amén. Dice así, iglesia. Ahorita dice así. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Vamos a leerlo una vez más. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Padre que está en los cielos, gracias por este privilegio de día miércoles poder predicar su palabra. La gloria y la honra sea para usted. Le pido perdón por mis pecados, me arrepiento, me pongo a cuentas con usted, Señor. Como también oro, Señor, para que su bendición esté en este mensaje. Bendiga a todo su pueblo que está reunido, a cada familia, a cada hogar, Señor, para que podamos aprender de su palabra. Señor, gracias porque tú eres fiel, gracias porque tú eres maravilloso, Señor. Quiero suplicarte, Dios, que seas tú obrando en nuestras vidas y nos ayudes a superar toda prueba, Señor, que podamos estar pasando en este momento. Señor, tú estás con nosotros, sabemos que tú no nos desamparas, tú eres fiel, tú eres grande, tú eres maravilloso y nos vas a tener en victoria. Sana, Señor, aquel que está enfermo, provee a aquel que está, Señor, en escasez, ayuda, Señor, a aquel que está sufriendo, Señor, problemas psicológicos, sufriendo problemas, Señor, de ansiedad. Oramos para que seas tú fortaleciendo, Señor, y ordenando sus pensamientos. Bendícenos, la gloria, la honra sea para ti por los siglos de los siglos. Amén y amén. La gloria y la honra sea para Dios, iglesia. Amén. Bueno, vamos a hablar acerca de que no seamos como los demás. Amén. Yo creo que, todos los que estamos ahí atrás de esta pantalla somos cristianos. Amén. Y gloria a Dios por ese privilegio que usted me da de estar ahí atrás de su pantalla. Amén. Y la gloria y la honra es para Dios. Pero este mensaje, amén, va dirigido pues a aquellas personas que estamos comportándonos no como cristianos, o sí quizás posiblemente somos cristianos, pero somos del montón, somos como los demás, somos como aquellos que siempre van en contra, con aquellos que siempre son negativos, con aquellos que nunca ven las cosas bien, con aquellos que nunca ven las cosas para avanzar, sino que siempre estamos haciendo la piedra de tropiezo o simplemente estamos haciendo un estorbo. Ahora, yo quiero que cada uno de nosotros podamos abrir nuestros ojos y podamos abrir nuestro corazón y podamos ver si realmente somos cristianos convertidos, somos cristianos que estamos creciendo, estamos avanzando verdaderamente hacia el reino de los cielos, o simplemente somos de aquellos que llenamos las iglesias, que nos congregamos simplemente por estar, por llenar un espacio, o somos de aquellas personas que siempre estamos ahí, pero no crecemos espiritualmente, nos quedamos enanos espirituales, amén. Pero yo quiero que cada uno de nosotros podamos hacer una diferencia, podamos marcar la diferencia y podamos salir de aquellas personas que somos como los demás, amén. ¿Cómo así, pastor? ¿Qué es lo que quiere hablar? Yo quiero que cada uno de nosotros valoremos lo que Dios ha dado a nuestra vida y lo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros no lo recibimos porque tenemos pensamientos negativos, tenemos pensamientos como los demás. Amén. No creemos, muchas veces, hablando de los predicadores, no creemos en los predicadores, no creemos en los hermanos de nuestra iglesia, no creemos en el liderazgo de nuestra iglesia, no creemos en los pastores. Tenemos nuestra medida para poder valga la redundancia, medir a los demás, y si ellos entran en el rango de nuestros pensamientos o opiniones en los cuales nosotros vivimos, si aceptamos que esa persona nos enseñe, nos dirija, pero muchos somos como ellos, amén, porque no tenemos la humildad de aprender de la palabra de Dios. Y el versículo que hemos leído, el que a vosotros oye, a mí me oye, hablando, ¿verdad?, de los que Dios había mandado a predicar la palabra del Señor, de Él mismo, y dice, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, amén.
yo quiero animarlo a que cada uno de nosotros nos hagamos de aquellos que estamos despreciando el mensaje de Dios, estamos despreciando el poder de la palabra a través de un ser humano, amén, a través de ese predicador, a través de ese pastor, a través de ese misionero, o a través de ese evangelista, o a través de un siervo de Dios, amén, un servidor de Dios. Muchos estamos menospreciando la palabra, amén, y estamos menospreciando el plan perfecto que Dios tiene para nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos estamos reservando de quien Dios puede utilizar. ¿Por qué? Porque posiblemente muchos tenemos una mente prejuiciada, tenemos un autoconcepto ya de esa persona y eso no nos permite que nosotros lleguemos a estas personas. Miren, habemos muchos, y discúlpenme la palabra, que somos tan soberbios, soberbios o orgullosos, que muchos etiquetamos a las personas que predican. Hablemos de nuestra iglesia, hablemos de nuestras congregaciones, ¿sí? Hay gente que dice, no, el hermano muy aburrido, el hermano no dice nada bueno, el hermano es así, la hermana es así, y tenemos un gran prejuicio en nuestra mente. ¿Y sabe por qué tenemos ese prejuicio? Porque estamos faltos de humildad. Sí, hay gente, yo he visto gente cristiana, amén, levantarse porque ven a alguien que se paró ahí a predicar la palabra de Dios y no les pareció. Hay gente que es así. Y ese es un carácter, o sea, es una actitud tan prepotente, tan orgullosa, que nos está robando la bendición que posiblemente ese hombre, o sea, la palabra que Dios ha puesto en la vida de ese hombre para nosotros. Y muchos somos así. Y posiblemente usted puede tener prejuiciada la mente porque pasó un problema, pasó una dificultad, se dio un malentendido. Pero hermano, lo que es de Dios y viene de Dios, usted tiene que discernirlo. La Biblia no dice, pues, honrales al hombre pasar por alto la ofensa. Pero muchos de nosotros menospreciamos, incluso antes de ser inconversos, menospreciábamos a los cristianos. Sí, pero muchos de nosotros hemos perdido el plan de Dios para nuestra vida por ser así. No se deje desviar por los demás. Siempre hay grupo de personas que nunca están de acuerdo. Siempre hay un grupo de personas que está criticando, que está juzgando posiblemente la predicación, la palabra a través de un pastor, a través del predicador. Siempre hay gente así. Y yo quiero animarlo a que usted no sea así, a que tenga humildad y podamos bajar la cabeza y nos demos cuenta de lo que Dios quiere enseñarnos y quiere compartir con nosotros. Pero muchas veces la soberbia, el orgullo no lo permite. Muchos de nosotros estamos siendo como los demás. Nos dejamos persuadir y nos apartamos. Hay gente que no se congrega en las iglesias, ¿por qué? Porque ese día predica fulano. Porque ese día predica la fulana. Porque el predicador de ese día, hermano, mire, a veces, discúlpeme lo que le voy a decir, hay gente que a uno se le acerca a expresarle sus sentimientos en contra de los demás, que uno dice, pobrecito el hermano, no ha aprendido a perdonar, no ha aprendido a amar. Es lo que yo pienso, fíjense. Aunque yo le diga, sí, está bueno. Y si yo le dijera lo que piensan de él o de ella, capaz lo hago llorar. ¿Sí? Pero debemos de ser humildes. Nadie, yo sé que nadie es monedita de oro para caerle bien a medio mundo, ¿sí? Y yo no le estoy pidiendo que ame, yo no le estoy pidiendo, o sea, que respete. No, hermano, usted siga, si quiere seguir igual, siga. Pero sepa que usted está perdiendo bendición por tener una mala actitud, ¿sí? Si dice la palabra, el que a vosotros oye, a mí me oye. Hablando quién, Jesús. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Cuando usted menosprecia una palabra o una persona que le lleva el mensaje de Dios, ¿a quién está menospreciando? Está menospreciando a Jesucristo. Y dice, y si me desprecian a mí, menosprecian al que me envió. O sea, si yo menosprecio la palabra, menosprecio a Jesucristo. Y si menosprecio a Jesucristo, estoy menospreciando a Dios. Amén. Todos en la vida merecemos una oportunidad. Todos en la vida merecemos una oportunidad. Así que, iglesia,
Yo quiero animarlo a que usted prefiera hacer las cosas diferentes. No sea de aquellas personas que hay en las iglesias que prefieren ir al infierno que al cielo. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque vemos muchos que nos comportamos como que no fuéramos cristianos. Nos comportamos como inconversos. Gente que anda con el odio en la punta de la lengua, gente que anda con el resentimiento grandísimo en sus corazones. No, hermano. Si se supone que cada uno de nosotros hemos nacido de nuevo, la amargura, la envidia, el celo, todas esas situaciones las dejamos en la vida vieja. ¿Sí? Mas la palabra de Dios nos dice que debemos de renovarnos. ¿Sí? En el nuevo hombre. No debemos de menospreciar a aquel que nos trae una palabra. Hay gente mucha gente menosprecia a predicadores porque no tienen una casa. Yo recuerdo que un hombre me dijo una vez, ¿cómo ese hombre me va a predicar a mí si ni siquiera tiene casa propia y anda alquilando? Y yo dije, al principio no le había sentido lo que me dijo, pero después mi corazón me dijo, esta persona es una persona orgullosa. ¿Sí? Y son de aquellas personas que aparentan estar bien, ¿sí? Y debiéndole a la señora de las tortillas, debiéndole a la señora de las pupusas, ¿sí? Y muchos somos así, hermano, porque pensamos que podemos menospreciar. Y hay mucha gente que así es, hermano. Y cristiana, supuestamente, ¿sí? Se llenan de palabras delante de los demás que son buenos, pero por detrás le están menospreciando. Por ahí compartí una imagen que decía que no nos preocupemos de aquellos que nos muestran un buen rostro de frente, sino que de aquellos, o sea, que mucha gente nos muestra delante de nosotros un rostro bueno, ¿sí? Pero realmente donde se muestra lo bueno que somos es atrás de nuestras espaldas. Mucha gente menosprecia a los demás, ¿sí? Menosprecia al predicador o al pastor o al enviado de Dios que lleva el mensaje, si tiene carro o si es bendecido el siervo, entonces lo escucho. Pero si no tiene carro, ay Dios, a patita anda. Hasta por la vestimenta nos juzgan, ¿sí? Para poder atención a una palabra. Cuando uno está dispuesto a recibir una palabra de Dios, Dios habla su vida independientemente de quién sea el predicador. ¿Sí? Por eso nosotros no debemos de prejuiciarnos nuestra mente. Dice la palabra que a cada quien le ha dado una medida de gracia. ¿Sí? Cada quien tiene un talento y posiblemente es diferente al de su prójimo. La gente dice, a veces las personas se acercan, a mí me gustaba el pastor fulano de tal porque él era así, así. Sí. Posiblemente el otro pastor no va a ser igual. ¿Sí? Posiblemente la otra persona no va a ser igual. Todos somos diferentes. Amén. Todos somos diferentes. Por eso no podemos menospreciar. Hay gente que a veces se acerca a uno a decirle cómo uno tiene que comportarse, pero ellos no pueden aceptarle una palabra de cómo también tienen que comportarse. ¿Por qué? Porque no tienen humildad. Y muchos menospreciamos a las personas. Es tristeza, mire hermano. Yo a veces me he topado gente que lo menosprecia a uno. Pero a mí me da tristeza porque son personas que a veces viven engañadas con ellas mismas. Porque le creen a aquel que le ve en la cara. Le creen a aquel que es hipócrita con ellos. Y a mí eso no me roba el sueño. Sí, porque yo sé que tengo que servir. Si por predicar el evangelio, hermano, es la labor que Dios me ha mandado. ¿Sí? Si usted cierra sus oídos, si usted ignora el mensaje, es su problema, no el mío. Porque dice la palabra del Señor que mi trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sí? Y Dios no se olvida del trabajo que hacemos en la obra del Señor allá en Hebreos 6:10. No se olvida del trabajo de vuestras manos, dice. No se olvida. Pero muchos de nosotros somos de aquellas personas que nos comportamos como los demás. Salga, mire, cuando usted salga de ese grupo, salga de esa gente, de la gente que se comporta inadecuadamente, posiblemente su vida va a empezar a cambiar. ¿Sí? Su vida va a empezar a cambiar.
No seamos como los demás. No menosprecie a ningún predicador, hermano, hermana. ¿Sí? No menosprecie a ningún predicador. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Y yo espero que lo aprenda, mire. Hay personas que son así, mire. Y mire, y se lo predico, ¿por qué? Porque son cosas que no deben de ser así. ¿Sí? Muchas veces nosotros apoyamos a los que nos apoyan. ¿Sí? Muchas veces nosotros, cómo se lo puedo explicar? Por ejemplo, mi hijo pues es un servidor de Dios, un predicador de la palabra de Dios. Cuando él predica, yo pongo atención. Pero cuando predica otro, lo ignoro. Eso es menospreciar. ¿Sí? Y muchos cristianos en las iglesias así somos. Cuando nuestros hijos participan en la iglesia, no hombre, si usted ahí está viendo el drama bien pendiente, si cuando él está tocando música o cantando alguna alabanza, no, si usted es el que más canta, pero después se subió otro con el celular en la mano. ¿Qué estamos haciendo? Menospreciando. ¿Sí? Así somos muchos. Y cristianazo de años, cristianaza de años. Qué difícil, ¿no, iglesia? Porque nosotros estamos desechando a los que Dios está enviando para que sean de bendición en nuestra vida. ¿Sí? Una palabra posiblemente es la que va a bendecir su vida. Una palabra va a decirle cuál es el plan de Dios para su vida. Pero lo estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque estamos menospreciando al predicador. Cuando yo menosprecio a la persona, posiblemente estoy despreciando a nuestro Señor Jesucristo. Estamos despreciando a nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice Hebreos, se lo voy a leer rapidito. Hebreos, capítulo 12, versículo 25, dice así. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde el cielo. Amén. Lo voy a volver a leer para que lo podamos comprender. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde el cielo. Tenga cuidado, hermano. No rechace la labor que Dios hace a través de las personas. Tenga cuidado, no menosprecie, hermano, hermana. No menosprecie. ¿Sí? Son muchos los que desprecian a Cristo. ¿Sí? Porque estamos rechazando a nuestros hermanos. Estamos rechazando a los que Dios ha enviado a hacer la labor de predicar la palabra de Dios. No cometa el error de despreciar o menospreciar lo que Dios tiene para usted a través de esa persona, a través de ese predicador, a través de ese servidor. ¿Sí? Él usa para que usted le conozca. ¿Sí? Pero muchos de nosotros estamos menospreciando. Tenga cuidado, hermano. Si usted desprecia a su hermano, está menospreciando a Jesús. Y si menospreciamos a Jesús, estamos despreciando a Dios. Amén. Yo espero que podamos comprender. Amén. Ahora, también no seamos como aquellos que no reciben la palabra. Vámonos a Hechos, capítulo 13. Mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los
judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole les persuadían y que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celo, oiga, y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros la verdad era dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Aquí aprendemos dos cosas. Estaban aquellos que querían escuchar la palabra, y estaban aquellos que menospreciaron la palabra. ¿Quiénes fueron los que menospreciaron la palabra? Fueron los judíos. Amén. Que empezaron a contradecir y llegaron hasta blasfemar. ¿Sí? Había un grupo que estaba a favor de escuchar la palabra, y Pablo les dice claramente a los judíos que él, como les habían rechazado, ellos tenían que recibir el mensaje, pero como ellos rechazaron el mensaje, él se fue a los gentiles, y dice que los gentiles se regocijaron por escuchar la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál sería el consejo o qué es lo que podemos aprender? Que nosotros no debemos de ser como los demás que no reciben la palabra de Dios. Amén. Hay personas que reciben palabra de aquel que el predicador del momento, ¿sí? Aquel que llama más la atención, aquel que tiene quizás infinidad de personas conectadas en el Facebook Live. A eso buscamos, ¿sí? Pero menospreciamos aquel que está con una camarita quizás de 5 megapíxeles. Muchos somos así. Es que no es la forma de hacerlo, sino el contenido, que es palabra de Dios. Amén. Mire, hermano, yo le digo, a mí me da tristeza no llegar a muchas personas que yo sé que están deseosos de escuchar una palabra de Dios. Y yo le pregunto al Señor, y a veces hablo con un joven que me apoya bastante: ¿y cómo podemos hacer? ¿Cómo llevar el mensaje de Dios? ¿Cómo no quisiera tener la oportunidad de tener una radio local? O creo que hay una, y ya la vamos a buscar para ver en qué forma, llegar a la gente que no tiene el acceso al internet, hermano. Sí, porque hay gente que tiene necesidad. Recuerdo que llegué a una casa hace unos 15 días de una hermana, porque fui a dejar una bendición. Y la hermana está muy incomunicada de redes sociales, de radio y toda esa situación. Y lo primero que me dijo: ¿ya podemos ir a la iglesia? Ay, no, le dije yo, si apenas vamos empezando. ¿Sí? Y yo digo, en el corazón de uno se queda, esta gente está sedienta de escuchar una palabra, escuchar un mensaje. Y muchos, y yo sé que son muchos, tienen la oportunidad de estar conectados en esta hora, pero no lo hacen, porque son del montón de aquellos que les entra celo y cierran su oído. Usted puede, en el celular, mire, hoy hay tantos medios, ¿sí? En el celular, es algo tan útil para bendición como para otros para maldición, porque nos perdemos, ¿sí? Pero ¿cuántos de nosotros estamos menospreciando la palabra de los predicadores? ¿Sí? Es que me conecto en tal iglesia. Mentiras. Eso es mentira. Muchos de nosotros somos de aquel montón que contradicen la palabra. ¿Sí? Hay gente, si usted no se ha dado cuenta, hay gente que vive contradiciendo todos los sermones. ¿Sí? Es que a mí me enseñaron, mire, hermano, ¿de qué sirve que le enseñen de la mejor manera si usted no entiende, no sale del pecado, no cambia su vida?
Porque tiene que tener la humildad de reconocer cuando Dios le habla a su vida. Sí. ¿Y usted cree que no se da cuenta de uno cuando la gente menosprecia la palabra? Es que no lo menosprecian a uno, menosprecian la palabra de Dios, hermano. Sí. Hay mucha gente que no en los cultos no se congrega. Gente que ignora al predicador cuando está hablando. Y yo digo, hermano, a mí no me ignoran. Sí. Si mi trabajo es predicar, a nosotros cuando incluso nos enseñaban en teología, bueno, en mi clase nunca lo hicieron, pero habían pastores que llevaban, en homilética creo que era, los llevaban a predicar a cafetales. Ah, porque a uno le forjan el carácter, sí, para estar viendo el empurrado. Recuerdo un hermano allá en la iglesia cuando estábamos en Nuevo Horizonte, había un hermano que tiraba el himnario y le hacía así, cuando el hermano estaba cantando. El hermano seguía cantando, sí, y eso a uno le forja el carácter, hermano, sí, pero el problema no es uno, el problema somos nosotros, que muchas veces menospreciamos la palabra que Dios ha enviado para nuestra vida. Y mire, Dios se acuerda porque la palabra era primero para los judíos. Y allá San Juan 1:12, ¿qué dice? Mas a todos los que le recibieron, dicen, y creen en Él les dio la potestad de ser hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre. Sí, así nos pasa a muchos. Estamos menospreciando la palabra de Dios. Amén. Estamos menospreciando la palabra de Dios. Y yo quiero animarlo, iglesia, que no seamos de esa gente. O sea, no seamos como los demás, no seamos como el montón, que siempre van en contra, siempre están. Mi hermano, una vez se llega al punto de que toda la gente le dice a uno todo lo que tiene que hacer, pero lo que les corresponde hacer nunca lo hacen. Sí. Nosotros debemos de tomar el ejemplo de estas personas, de los gentiles. En el 48 dice, los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyendo todos los que estaban ordenados para vida eterna. Creían la palabra, se gozaban en la palabra. Pero nosotros, hermano, ¿qué actitud tenemos ante la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Qué pasó con los judíos? Se perdieron la bendición de la palabra de Dios. Se perdieron el mensaje de salvación y de vida eterna. ¿Y a quién se fue a predicar Pablo? A los gentiles. Hermano, si uno siempre tiene a quien predicarle, como servidor de Dios, y no es que yo me esté desahogando, pero yo quiero que usted atesore, y no solamente hablo por mí como pastor, yo quiero, o sea, que usted tenga un concepto correcto de la palabra de Dios, que se dé cuenta que cuando ignora a un predicador, sea cual sea, usted está menospreciando a Dios, está menospreciando al que lo envió. Y como yo le digo, mire, uno como pastor, o sea, si la Biblia dice que lo más vil escogió Dios, ¿sí? No somos cosas buenas, no somos piezas buenas. Siempre tenemos errores que cometer. Claro, habemos unos que luchamos por mantenernos y habemos otros que vivimos en el mismo error y nunca nos esforzamos por salir de nuestros errores. Pero hay gente que sí se esfuerza por mantener firme delante de Dios. Hay gente que trata de hacer las cosas correctamente para Dios. Pero debemos de eliminar los prejuicios de nuestra mente. ¿Sí? Alguien hablaba, recuerdo hace poco aprendí eso. No es ético hablar cuando las personas no están enfrente de Dios. Pero yo dije, ¿cuántos de nosotros no tenemos la misma ética? ¿Sí? Posiblemente sembramos cizaña en el corazón de aquel que tiene un buen concepto de esa persona que le va a llevar el mensaje de Dios. Y usted y yo nos convertimos en piedra de tropiezo cuando empezamos a hablar mal. Y yo le digo, posiblemente hasta uno ha pecado, hermano. Sí, a veces yo digo, ¿y qué he hecho? ¿Qué hice mal? Y yo le digo a Dios, cámbiame, ya no tengo que darle vuelta a las mismas cosas. Tengo que ser diferente. Sí, porque a veces uno es imprudente.
Amén. Pero no debemos de menospreciar la palabra de Dios. Sí, porque muy humilde puede ser el predicador. Posiblemente tenga poco conocimiento teológico, que es algo que no lo va a salvar a usted. Sí, pero si va bien obrado, va con el respaldo de Dios, y sé que Dios le va a hablar a usted. Amén. Y es más, su responsabilidad es, cuando un predicador se para delante de usted, orar para que la palabra de Dios vaya respaldada y hable y muchos se conviertan al evangelio. Eso es lo que debemos de hacer. Ahora lo último, iglesia. Levítico capítulo 8. Levítico capítulo 8. Yo espero que aprenda esto. Este último punto lo vamos a poner en práctica hoy y cuando nos volvamos a congregar. Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico capítulo 8, versículo del 1 al 4. Mire lo que dice la palabra de Dios. Se lo leo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habló Jehová a Moisés, diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Oiga esto. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. No seamos como los demás que no se congregan. Amén. Hay mucha gente que no se congrega. ¿Por qué? Por los problemas personales. ¿Por qué? Por los problemas económicos. ¿Por qué? Por los problemas familiares, por los problemas legales, por problemas emocionales, por problemas temporales, o sea, de temperamento, por problemas sociales, problemas familiares, etcétera. Siempre hay una excusa para no congregarse. Hermano, y si usted tiene problemas, ¿a dónde se llevan los problemas? A la casa del Señor, y que Dios sea obrando en nuestros problemas. Amén. Dice la palabra que Moisés reunió a toda la congregación y los llevó al lugar del tabernáculo de reunión. Habemos muchos cristianos que no tenemos ese buen hábito de congregarnos. ¿Y para qué nos congregamos? Usted sabe, para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y usted sabe que la casa del Señor es un lugar que se convierte, o sea, un lugar de adoración, un lugar de paz, ¿sí? Un lugar de esperanza. Yo sé que no es lo mismo estar recibiendo el culto ahí, muchos quizás enchancletados o encalzonetados, y ahí quizás, o sea, no es lo mismo, hermano, no es lo mismo. Si como no quisiera, mire, si a veces uno se imagina que ahí están los hermanos delante de uno, ¿sí? No es lo mismo. Pero muchos no nos congregamos en las iglesias y tenemos la oportunidad de congregarnos. Hay en países donde se congregan, o en otros lugares, o incluso en El Salvador, que no tienen un techo, que no tienen una casa, que no tienen un cajón para congregarse, sino que lo hacen debajo de un árbol. Pero ahí se predica la palabra de Dios. Y se le siente sabor a eso, hermano, hermana. Amén. Entonces yo quiero animarlo a usted a que también se acerque a Dios. ¿Sí? Y que cuando esto pase, busque congregarse. Y quiero animarlo a que se conecte, hermano. Sí, es que no tengo datos. Mira, hermano, yo le digo, por ahí hay unos memes. Hoy todo es meme. Que decía ahí, la gente diciendo cómo extraño mi iglesia. Bueno, creo que yo ya lo había dicho. Y ni se conecta. Y pueden. Tiene su red wifi, que ni la paga. Capaz que el vecino le regala. Pero no busca las cosas de arriba. Sí. Y ahí está, que por mi iglesia doy todo.
todo, que mi iglesia, que vamos a servir, que no sé qué, que no sé. No, hermano. Nosotros no debemos de ser así. ¿Sí? Porque cuando tenemos la oportunidad de buscar de Dios, no lo buscamos. ¿Sí? Y yo creo que todo lo que hemos hablado entra desde el principio. ¿Sí? Porque mucha gente se conecta, porque posiblemente menosprecia el servicio que se ofrece acá a través del Taberizalco. ¿Sí? Posiblemente, hermano. ¿Y qué tenemos que hacer? Forjar carácter, hermano. No haga usted lo mismo, no sea como los demás. ¿Sí? ¿Sabe que hay gente que desearía tener un teléfono inteligente para poderse conectar? Y no lo hace porque no lo tiene. ¿Sí? Y hay muchos que lo tienen. Solo para estar viendo cosas que no edifican, cosas que no son de bendición. No sea como los demás, hermanos, que todo viven criticando, que todo viven juzgando. Que posiblemente piensan que no pueden aprender algo de parte de ese servidor o de su servidor o de cualquier predicador. ¿Sí? Porque ahí le aparece en la pantalla la predicación y ¿qué hace? Por lo menos, mire, si va a seguir perdiendo el tiempo, minimice la pantalla y escuche. Minimice la pantalla y está la opción. Y siga escuchando el mensaje porque algo tiene para usted Dios. Pero lo está perdiendo porque está menospreciando el mensaje de Dios. Está menospreciando la palabra de Dios. No haga usted lo mismo. No sea como los del montón. ¿Sí? Sea como aquellos que sí se congregan. Sea como aquellos que sí buscan de Dios. ¿Sí? Usted que cree que uno no extraña el estar allá en la iglesia. Esta iglesia de acá de Salco es una iglesia muy bonita porque tiene eso de que la gente 1 hora antes ya está en la iglesia. ¿Sí? 30 minutos antes y ya hay mucha gente. A veces hemos empezado los cultos casi con el 80% y el pastor no ha llegado. Amén, vengo de otra cultura. Está hablando el Señor, amén. Entonces, pero yo digo, ¿usted cree que no extraña? Los días martes, los días viernes. ¿Sí? Hoy extrañamos. Ay, como quisiera estar. Pero no se conecta. No busca alimentarse. ¿Sí? Ay, es que oigo otro pastor. Ah, usted está siendo infiel. Porque pasó alimentándose mucho tiempo por acá. Y hoy anda de elevado, entonces vaya para allá. Es que oigo un pastor de Estados Unidos. Haga lo que quiera, hermano. Es su decisión, yo la respeto. Pero hemos aprendido 3 cosas en esta noche de amigos. 1, no sea como el montón. No menosprecie al predicador de la palabra de Dios. No menosprecie al que habla de Cristo. No sea como los demás que no reciben la palabra. De aquellos que se salen del culto. De aquellos que no se conectan. ¿Sí? En este tiempo lo que más necesitamos es... Porque hay gente que, y con respeto lo digo, vive en depresión. Porque no se alimenta espiritualmente, hermano. ¿Sí? Porque no tenemos fe. Porque no tenemos confianza. ¿Sí? Sí, hermano, mire, ahorita no estamos para comprar ropa, no estamos para comprar vestidos, no estamos para comprar accesorios para su uso personal, no estamos. Sí, estamos para sobrevivir. Pero muchos estamos pensando, ¿y cómo voy a hacer, hermano? Si hay frijoles es lo que vamos a comer. Si todo el tiempo atrás solo frijoles hemos comido y hoy está que no va a sobrevivir con los frijoles. Amén. No, hermano. Pero ¿por qué caemos en todo eso? Porque no nos alimentamos espiritualmente. Y no seamos como los demás que no se congregan. Hoy sería, no seamos como los demás que no se conectan. Y ahí va a quedar guardado el sermón, si por si se lo quiere compartir. Oye, el pastor de vos estaba hablando. Amén, de él estamos hablando. O de ella estamos hablando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son personas que tienen un corazón orgulloso. ¿Sí? Porque no creen que pueden recibir una palabra de alguien. Y eso pasa en todas las iglesias, hermano. En todas las iglesias. Si hay gente que no entra a los cultos. En todas las iglesias. Yo he pasado por 3 iglesias, no porque me hayan echado.
sino porque Dios me ha llevado así. Siempre hay gente y se enojan con uno, como yo siempre he sido de los meques, ¿va? Pero no tenemos carácter, hermano. No tenemos carácter. Así que, iglesia, no se deje llevar por los errores de los demás. Aproveche que Cristo le está hablando hoy a su vida, hermano. Amén. Marquemos la diferencia. ¿Sí? Hoy puede ser el principio de que nuestra vida cambie para bien. No seamos como los demás. Hermano, no se unte los oídos con lo que los demás dicen. ¿Sí? No prejuicie su mente con lo que los demás dicen. Yo le digo, mire a mí, para que la gente hable mal de alguien, y uno, de verdad. Pero yo aprendí algo, a conocer a las personas personalmente. ¿Sí? Y ya me di en los dientes, hermano. Tenían razón. ¿Sí? Pero igual, uno que tiene que confirmar. ¿Sí? Así que conozcamos a las personas nosotros, personalmente. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta si son o no son de lo que los demás dicen. Y no menospreciemos lo que Dios quiere hacer a nosotros a través de un servidor de Él. No menospreciemos. Dios tiene propósitos grandes para con nosotros. Pero no los vemos o no los oímos porque somos un poco orgullositos. No seamos como los demás. Marquemos la diferencia. La gloria, la honra sea para Dios en esta preciosa hora. Padre y buen Dios que estás en los cielos, gracias por este tiempo, Señor, que tú nos das de poder predicar tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas que están ahí. Hermano, yo espero que haya sido de bendición esta palabra, porque muchos estamos perdiendo bendición. Muchos estamos perdiendo esas palabras que van a dirigir nuestra vida. Y cuanto más muchas veces nosotros menospreciamos a los hombres, ya no se diga que menospreciamos leer la palabra de Dios. ¿Sí? Yo quiero animarlo a que podamos acercarnos al Señor. Que podamos buscar más de Dios y pensar diferente. A que tengamos una mente renovada. Señor, ayúdanos a luchar con los prejuicios. Muchos estamos sembrando cosas negativas. En los demás. Y ahí estamos siendo piedra de tropiezo. Señor, yo quiero suplicarte que nos ayudes a ser buenos cristianos. Cristianos deseosos de la palabra, no de aquellos que rechazan la palabra como aquellos judíos allá en Hechos, Señor. Porque sabemos que tienes un propósito de vida eterna para nosotros. Y posiblemente ese mensaje no nos ha llegado, Señor, porque hemos sido muy soberbios. Yo quiero suplicarte, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos que están ahí en esta hora. Bendice sus vidas. Te lo suplico. Bendice sus corazones. Aquellos que están atribulados, Señor, te suplico que los saques en victoria. Que abras puertas de bendición sobre sus vidas. Aquellos que posiblemente no tienen los medios también para conectarse, Señor. Oramos, Dios, para que abras una puerta de bendición. Abre esa puerta, Señor, sobre su vida. Posiblemente hay hermanos que no tienen acceso a un televisor, a una radio, Señor. Pero oramos, Dios, para que la palabra llegue, Señor, y puedan ser fortalecidos en fe. Porque estamos orando para ese tiempo, Señor, que podamos volver a nuestras iglesias. Señor, oro por mis hermanos y hermanas.
por aquellos amigos que no conocen de Cristo también, para que le den una oportunidad a nuestro Señor Jesús de entrar en su corazón como Salvador personal. Querido amigo, esta noche es la oportunidad de darle a Dios un espacio en su vida, de darle a Dios un espacio en su corazón. Dele una oportunidad a Cristo. Dios está tocando la puerta de su corazón. No deje pasar la oportunidad. La solución está en las manos de Dios. Ábrale la puerta de su corazón. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Y hoy es el tiempo para acercarse a Dios. Yo quiero invitarle a que le acepte como su único y suficiente Salvador personal. El aceptar a Cristo no es cambio de iglesia, no es cambio de religión. El aceptar a Cristo es aceptar el regalo que Dios nos dio a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el regalo de la salvación. ¿Usted desea ser salvo? Haga una profesión de fe. ¿Usted cree en Dios? El primer paso es creer, y lo segundo es confesarlo con nuestra boca. Dice la palabra que cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Así de simple. Claro, con el tiempo vienen los cambios, los frutos, ¿sí? Pero todo inicia abriendo la puerta de nuestro corazón al Señor. Haga la oración conmigo. Dice así: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por haber enviado a su único Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre orado. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a seguir orando. Padre, te damos gracias por nuestros amigos que han hecho esa profesión de fe, o amigas, Señor, que han hecho esa profesión de fe. Le damos la bienvenida a la familia de la fe. Es la mejor decisión que usted ha tomado en su vida, aceptar a Cristo. Y si tiene el deseo de seguir hablando de Dios, pues escríbame. Estamos para servir. La palabra de Dios dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Usted es un hijo de Dios. Bienvenido a la familia de la fe. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por este servicio que nos has permitido. Quiero suplicarte, Señor, que nos ayudes, Señor, a salir adelante cada día ante esta situación. Para muchos no es fácil, Señor, y se comprende, Padre, porque somos humanos y somos débiles. La palabra de Dios dice que la carne es débil, pero nos fortalecemos en fe en ti, Señor, en tu presencia. Cada vez que recibimos palabra, Dios, nos fortalecemos en fe y sabemos, Señor, que vamos a salir adelante, que tú cuidarás de nuestros hijos, de nuestras hijas, cuidarás de nuestras esposas, de los esposos de nuestras hermanas. Porque para ti no hay nada imposible, Señor. Y tu palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuídanos, guárdanos y protégenos. Señor, danos paz, danos descanso. Señor, a cada uno de nosotros. Gracias por lo que estás haciendo en nuestra nación. Oramos por los gobernantes para que tomen sabias decisiones. Oramos por cada contagiado para que los liberes, Señor, de todo mal. Por los que trabajan en primera línea, Señor, cuídelos, guárdelos, Señor. Por cada hermano que sale a trabajar, por cada amigo, Señor, cuídelos y protégelos. Por cada país del mundo, oramos para que tengan misericordia, Señor. Gracias por esta preciosa hora. Gracias por esta noche, Señor. Que la gloria, la honra sea para usted por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor. Pues muchas gracias, hermanos, por haber estado esta noche ahí en esta transmisión de día miércoles, noche de amigos. Amén. Mañana no tenemos culto, nos conectamos hasta el día viernes. Día viernes vamos a estar de regreso
amén, alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias a todos los que nos han comentado, los que nos han escrito por ahí. Muchas gracias a los que han compartido también. Que Dios me los bendiga a todos. Nos vemos el día viernes. El día sábado creo que vamos a tener algo especial. Estamos planeando ahí un concierto. Amén. Así que le voy a poner la información después en el muro. Amén. Para que usted también se pueda conectar a una tarde o noche de alabanza. Amén. Así que Dios me los bendiga a todos. La gloria y la honra sea para el Señor. Bendiciones, iglesia.